Muy bien, pues estamos prácticamente en el cierre del curso Primera Iniciación, el cual pues tiene unas características importantes, interesantes, que hemos visto a lo largo de distintas sesiones. El día de hoy prácticamente vamos a ver justamente lo que es la devoción y la felicidad. Para que podamos comprender todo este detalle, vamos a estudiar acerca de la devoción, la paz, la humildad, silencio y renuncia, que son requisitos que debemos de llevar dentro de nosotros para manifestar esa primera iniciación. Que hay que reconocer algo: cuando el alumno está preparado es cuando aparece el maestro. Esto quiere decir que cuando uno tiene ya las cualidades espirituales interiores que necesita para manifestar esa primera iniciación se te manifiesta en ese momento. O sea, lo que estamos haciendo preparándonos con estos requisitos es que cuando llegue el momento para trabajar esa primera iniciación no sea algo tortuoso, algo difícil, algo complicado, sino que ya sepamos nosotros por dónde van las pruebas. Esto que estamos viendo acá son las pruebas de cada día que estamos viviendo como seres humanos acá. El asunto es que nosotros, como nos damos cuenta y estudiamos un poco de metafísica y demás, nos damos cuenta de las pruebas, pero usualmente la humanidad, cuando no estudia este tipo de cosas, ¿qué es lo que sucede? Se confunden y viven un poco afligidos, y lo peor que puede estar un ser humano es confundido. Cuando el ser humano está confundido es justamente cuando está el sufrimiento, las jaquecas, las situaciones mentales discordantes. Pero cuando el ser humano se determina y se aclara, se clarifica y le dice: ¿sabes qué? Lo que te está pasando es esto es algo que estamos viviendo como humanidad, y justamente digamos que la respuesta a las pruebas está en todo este curso que estamos llevando a cabo. Entonces uno lo puede ver, y la verdad es que las demás personas en algún punto también van a llegar a esta observancia del cumplimiento de nuestros temas en la vida diaria. Nosotros, bueno, estamos por eso tomando este curso, para que se nos avive y para que estemos alertas cuando eso empieza a ocurrir dentro de nosotros. ¿Qué es lo que ocurre cuando viene la primera iniciación? Se da el siguiente paso en la evolución humana. O sea, nosotros ya nos toca acceder a un mundo superior, a un mundo donde vivimos en el mundo mental y espiritual. Ya no tenemos que estar peleando ni complicándonos con el mundo material, físico y demás. Tenemos que acceder a ese siguiente punto. Empezar una vida de mayor belleza, sin ninguna situación discordante, ya saliéndonos del plano de la lucha y de lo que vimos que son la rueda de las reencarnaciones. ¿Se acuerdan? Donde las primeras 700 son el aula de la ignorancia. De la ignorancia. El ser humano vive egoístamente para sí y vive ignorante de las leyes, de los principios. Número 2, de las 701 encarnaciones a las 770, que es el aula del aprendizaje, donde el ser humano empieza a estudiar, empieza a prepararse, empieza a leer, empieza a ilustrarse y busca la enseñanza. Y el tercer punto es justamente de las 771 encarnaciones a las 777. Y esto es justamente el aula de la sabiduría, donde el ser humano ya está realizándose con su servicio que viene a dar a este mundo, con la actividad que viene a dar a esta vida, y justamente sucede que entramos esto, y eso es justamente la primera iniciación, es lo que se llama el despertar del Cristo interno, también conocido como el despertar de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Darnos cuenta de las cosas. Esa es la definición sencillita. Tener conciencia es darnos cuenta de las cosas. Cuando tú te das cuenta de las cosas, dejas de resistirte a lo negativo, empiezas a trabajar con lo positivo, y por tanto las situaciones cambian. Pero cuando no te das cuenta, puedes seguir en esa inercia mucho tiempo, peleándote con la vida sin darte cuenta de dónde es. Entonces, cuando tú te das cuenta es cuando se te empieza a despertar el Cristo interno. Se empieza a controlar el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. O sea, ya tus emociones ya no te dominan. Por lo menos las tienes observadas y reconoces: ¿sabes qué? Como que me dio un ataque de ira, como que me quiere venir esto, como que me estoy afectando yo mismo, y sin sentido. Eso es ahí donde uno tiene que empezar a hacer este dominio de las emociones, este control emocional, este control mental, que en algún momento nos va a llevar a la maestría dentro de nuestra propia vida, que es lo que venimos a realizar cada uno de nosotros acá.
Y ser de mayor servicio a la humanidad, esto es importantísimo. Cada vez que uno sube un escalón, se vuelve un servidor para el mundo. O sea, en alguna área de la vida donde tú te dediques, donde tú te expreses, es justamente que se te va a dar esa oportunidad de servicio y vincularse con la jerarquía espiritual en algún momento. Los maestros actúan y están trabajando todo el tiempo por el bienestar de este mundo. Ellos trabajan y son la fuerza invisible que guía los pasos de este mundo. A veces nosotros no sabemos dónde se encuentran y todo esto, pero ellos son el gobierno interno del mundo y ellos saben hacia dónde va determinándose todo esto. Y eso es lo que ocurre. El despertar del Cristo interno está simbolizado por 3 llamaradas de conciencia. La llama azul, que es la conciencia de voluntad. La llama dorada, que es la conciencia de sabiduría. Y la llama rosa, que es la conciencia del amor, que es justamente los componentes trinos dentro de cada uno de nosotros. Es como un triángulo, donde si uno deja de ser bondadoso, si uno no deja de amar y uno no deja de discernir las cosas, de desarrollar la sabiduría, uno va a estar siempre en equilibrio. Ese es el gran asunto de esta primera iniciación. Y vamos a trabajar justamente dentro de todo este ámbito la devoción, paz, humildad, silencio y renuncia. El Cristo dentro de nosotros es paz. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos calláramos la boca, el Cristo se seguiría expresando, o sea, la vida seguiría fluyendo a través de nosotros. El Cristo se seguiría manifestando e incluso sería mucho más fácil que el Cristo se expresara si nosotros nos quedáramos en silencio a cuando desgastamos la energía y cuando la desperdiciamos a veces en cosas sin sentido. Entonces el Cristo es justamente lo que está buscando dentro de nosotros, traernos esa paz. Y por eso es el ejercicio. Si en una mano te ponen $1 millón y en otra mano te ponen paz mental, ¿cuál escoges? ¿Verdad? Eso decimos como metafísico, ¿verdad? Pero no se puede. Las dos, ¿verdad? Las dos son paz. Es que es una o la otra. O sea, $1 millón sin paz mental no te sirve de nada, al contrario, se te pierde. Si pides la paz, porque de la paz te llega lo demás. Sí. Con la paz viene todo por añadidura, pero el asunto es encontrar primero esa paz, trabajar primero por esa paz y después, pase lo que pase afuera, no te va a mover, no te va a hacer sufrir, no te va a alebrestar ni nada de eso. Ese es justamente el trabajo que tenemos que hacer y ese Cristo está esperando para darnos y dotarnos de esa paz antes de todo lo demás. ¿De qué sirve tener el mundo si se pierde uno mismo? ¿De qué sirve ganarlo todo, pero si no tienes esa paz, esa tranquilidad? Necesitamos poder dormir nuestras noches completas y eso lo da justamente la paz mental. De no tener deudas de amor, de perdón, de rencor, de crueldad con las demás personas. Somos nosotros los que tenemos que encontrar este punto. Vamos a hacer este decreto todos juntos. Yo soy la paz, devoción, humildad y silencio que mi Cristo desea. Eso es así. Cuando tú necesites esa paz, vete al Cristo. En el Cristo está esa paz. Allí no existen las tribulaciones, al contrario, el Cristo domina cualquier tempestad. Y todo cae bajo su propio peso gracias a ese Cristo interior. Entonces, tú sea lo que sea, dedícale a ese Cristo. Dedícate a meditar en ese Cristo como una llama triple, a pensar en Él, a respirar en Él, y en el silencio es que ese Cristo se quiere expresar. Es allí cuando nosotros empezamos a escuchar algo que se llama la voz del silencio. El silencio y la voz del silencio es la voz de tu alma. Como usualmente no estamos acostumbrados a quedarnos callados en silencio y todo esto, es muchas veces que no podemos desarrollar esto que es escuchar la voz interior, que es conocida como la intuición. Esa intuición justamente tiene el plan perfecto que tú viniste a manifestar acá, pero cuando uno está disperso, distraído,
movido por las emociones que nos traen de un lado para el otro, con la mente pensando, dándole vueltas a las cosas, esto y el otro. ¿Qué es lo que sucede? No se puede escuchar la voz del alma, porque es una voz súper delicada, que en ocasiones nos ha casi tenido que gritar para que despertemos. Pero uno tiene que, por eso, y conforme va estudiando cada vez más, se va sensibilizando más, va comprendiendo más cosas, y justamente uno se va volviendo más sensible. Y no es que uno sea más chillón, sino que uno puede percibir las cosas de manera más, sin que sean tan fuertes, las percibes más, porque eso es lo que se necesita. Justamente, por ejemplo, los violinistas tienen, aparte de su habilidad musical y artística, tienen que tener su oído súper afinado, se lo tienen que cuidar, no pueden estar en sitios ruidosos ni con nada pesado. ¿Por qué? Porque perderían la sensibilidad de poder escuchar esas vibraciones. Así cada uno de nosotros tendría que irse poco a poco sensibilizando para todo esto. Y para eso es que ponemos ese ejercicio que les he platicado, en el cual ustedes se van a alistar, se van a bañar, se van a perfumar, se van a vestir muy lindo, se van a poner sus joyas, todas sus cosas perfectas, y se van a encerrar en su habitación a leer su libro, a meditar, a orar, lo que ustedes gusten, durante 1 hora, con el celular apagado, sin ninguna distracción o desconexión con el interior, que todo te conecte con tu interior. Ese es el trabajito que cada uno de nosotros tiene que hacer y apresurarse, porque allí justamente cuando perdemos la calma es que no hemos estado el suficiente tiempo con el Cristo, con nuestro propio ser. Y hay personas que, pues nada, no aguantarían pasar un tiempito consigo mismas, quedarse calladas, y siempre están buscando estar por aquí, por allá y demás. ¿Por qué? Porque no se aguantan no se aguantan a su personalidad. Pero cuando nosotros hacemos este ejercicio, la búsqueda es acerca del Cristo. El camino místico conduce a la primera iniciación. Leamos: desenvolvimiento devocional y místico, combustible para la primera iniciación. Tenemos que desarrollar una cualidad que se supone que pasamos más de 2000 años trabajando, que se llama la devoción. La devoción quiere decir amor a Dios. Así de sencillo. El asunto es que hemos perdido de vista ese amor a Dios y lo hemos basado en algo que conocemos como superstición. Entonces, en lugar de amar a Dios como la vida, como el universo, como el corazón calientito que nos empieza a empujar la vida dentro de nosotros, hemos adorado los ritos, imágenes, situaciones del exterior, cuando esa vida tenemos que recobrarla dentro de nosotros, empezar a hacer este trabajito de amar, que en algún punto, a lo mejor tú tienes una lámina de la presencia yo soy, y esa lámina te conduce a tu conexión con Dios, está perfecto. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender, también igual las láminas de los maestros y todo eso. Pero nosotros debemos de recobrar ese sentido místico. El camino místico es un camino que por medio del amor conoces a Dios. Está el otro camino, que es el camino esotérico, que por medio del conocimiento descubres a Dios. En metafísica hacemos mitad y mitad de uno y del otro, pero la realidad es que tenemos que tener ya la devoción desarrollada dentro de nosotros para poder acceder a este mundo que también trae mucha ciencia, muchas explicaciones cósmicas y demás acerca de Dios. ¿Sí se entiende? Entonces cada uno va a llegar por su propia ruta. Ni los místicos pueden despreciar a los esotéricos o a los científicos, ni los científicos pueden despreciar a los devocionales. Esto quiere decir que una mujer de estas viejas beatas que se la pasan haciendo el rosario en la iglesia, quizás esté adelantando más que cualquier persona por allí en la calle. ¿Gracias a qué? A su devoción. Y eso es lo que puede ocurrir un día. Un día el amor te puede elevar por encima de cualquier situación.
si tú te has esmerado en amar sobre todas las cosas, ¿qué es lo que te va a ocurrir? Un día te va a ocurrir que te va a venir la tierra por heredad. Es lo que decía el Maestro Jesús en las bienaventuranzas. Dichosos los mansos, porque de ellos es la tierra por heredad. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, las personas que aman, reciben las bendiciones, la manifestación, nada más por amar, nada más por ser bondadoso, por ser generoso. Eso le pasó a la Madre María. Ustedes sabrán, no solamente la Madre María, bueno, era virgen del templo, después se fue y se matrimonió con San José, después pues fue la madre de Jesús, tuvieron que huir, o sea, tuvo una vida bastante fuerte. Después regresa Jesús, empieza a hacer su ministerio y ella lo vive prácticamente todo. Ella vive justamente toda esa pasión del Maestro Jesús y después, ¿qué es lo que sucede? Ella se queda como la mamá de los apóstoles, no porque fuera su mamá, sino ella continúa dándoles enseñanza a los apóstoles y se paraba ahí al Pedro y al Pablo cuando ellos se peleaban y cuidaba al Juan y todo. Imagínense una vida justamente de devoción. ¿Qué es lo que sucedió? Un día, por ella buena, por su belleza, por su amor y demás, llegaron los ángeles, la tomaron partícula por partícula y le elevaron partícula por partícula. Y eso es lo que se llama la asunción, que es un fenómeno, es el fenómeno de la ascensión, pero por amor divino. Entonces, si tú no te cansas de amar y si tú prevaleces en ese amor, justamente un día eso te va a venir naturalmente. Es algo místico, por supuesto, porque nadie te lo puede, qué sé yo, explicar, nadie te puede hacer sentir amor o desarrollar amor. Esto es una esencia que tú tienes dentro de ti. Es como cuando meditamos. Cada uno de nosotros en su propia meditación recibe como una guía distinta en su meditación. Y la meditación te va llevando por ciertos puntos distintos que son naturales, pero que la otra persona no está viviendo. Entonces cuando tú sales de tu meditación y dices, oye, sentiste la energía, oye esto, oye el otro, pues no, porque eso es místico, es propio. Entonces nosotros debemos de ser respetuosos con la mística de los demás y con nuestra propia mística, y no estándola diciéndola, hablándola, gritándola, porque allí no existe. Donde existe es dentro de nosotros todo eso. ¿Vamos bien? Sí. Misticismo, vamos a leer. Actitudes que hacen que la persona se entregue y dedique a Dios, al Maestro, al Cristo interno, al sendero espiritual por medio del éxtasis, sin indagar el porqué o la razón. Es así, allí no hay razón de por medio, es solamente amor a Dios. Es entregarte y servir por amor, tan tan. No es algo que podríamos decir lógico, científico, ni esotérico. El único asunto es así, y puede ocurrir de pronto cuando uno empieza a participar y todo, que la familia, los amigos y todos te dicen, oye, ¿por qué vas allí? ¿Por qué das charlas de metafísica sin cobrar? ¿Qué te pagan? ¿Qué te hacen? ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? Pues no, es simplemente me da la gana hacerlo, ¿me entienden? Eso es devoción. No tienes una expresión lógica para eso, pero eso finalmente se te está expresando en tu vida, en tu mundo, en tus asuntos. ¿Vamos? Y esto es lo importante de conocer. No hay ceremonias indispensables. Hay personas que son mucho de la velita, ¿verdad? Y puede encenderse esta velita como símbolo de la iluminación de nuestra conciencia, o la charla se puede dar sin la velita. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos recibiendo y practicando y demás es el trabajo con la conciencia. Y en la conciencia es donde está todo el nombre del juego que vivimos acá. Es donde tenemos que esmerarnos, trabajar y demás. Obviamente, entonces ningún rito, ceremonia y demás es necesario si uno trabaja directamente con esa conciencia. Hay personas que todavía necesitamos o necesitamos como esa idea de que estás haciendo un trabajito, de que prendes una vela y a lo mejor estás haciendo un decreto y demás, que es como una muletilla que en algún momento vas a tener que soltar y ya. ¿Me entiendes? Pero
tampoco por eso podemos decir nada ni ajusticiar a alguien que lo hace. Eso es importantísimo. Entonces cada vez vamos comprendiendo más acerca de esto para no generar supersticiones. Eso es importante. ¿Qué es la superstición? Vamos a leer. Creencia religiosa contraria a la razón, que no es verdad y solo tiene una explicación mágica. Pensar, sentir y actuar porque lo dijo alguien sin razonarlo. Eso es lo que debemos de tener muchísimo cuidado, de no caer en supersticiones de cualquier tipo, porque lo vimos allí, porque lo estamos repitiendo, porque esto siempre para salirnos y para verificar que no estamos en ninguna superstición tenemos que hacernos ciertas preguntas. Número uno, ¿por qué creo en esto? ¿Por qué estudio metafísica? ¿Por qué creo en metafísica? ¿Porque alguien me dijo? ¿Porque me caen bien los que van allí? ¿Me entienden? Uno debe tener estas razones místicas propias para todo esto. ¿Qué es lo que realmente sé por mí mismo? ¿Qué yo he vivenciado de todo esto que estamos viendo? ¿Qué es lo que yo he vivido en este respecto? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que yo sé que es la verdad? ¿Y por qué lo sé? Porque lo leí y se oía bonito, porque alguien lo dijo en una frasecita linda. ¿Por qué estoy en este grupo? ¿Por qué me presenté aquí? ¿De qué se trata justamente todo esto? Uno debe tener razones muy muy claras, de mucho discernimiento para poder observar esto. ¿Y por qué hago lo que hago? ¿Por qué actúo de tal o cual modo? Eso es importante que nosotros lo observemos en cada uno de nuestros aspectos. En el mundo hay muchos pensamientos falsos. Hay personas, pues nada, desde la antigüedad, ¿no? Ha habido pues gente con ideas estrafalarias, siguiendo a gente con ideas todavía más estrafalarias y demás. O sea, ideas discordantes. ¿Cómo puede ser que una persona con un pensamiento de racismo, de negatividad, de aniquilación y demás, se pueda ganar seguidores si no hay ningún razonamiento de vida, de razón, de lógica, de procurar la vida y demás en eso? Es superstición. Y por eso nosotros no podemos, y es lo primero que tenemos que terminar en nuestra propia existencia, ser supersticiosos de algo, creer las cosas porque alguien lo dice. Tenemos que comprender todo esto, además de todo. Vamos a leer. Deberás liberarte del fanatismo y la superstición, empero no hay que condenar a quienes aún se aferran a las ceremonias. Eso es así. Hay personas que pues todavía practican, tienen ciertas supersticiones acerca de su vida y demás. No nos podemos meter con nada de eso. Esto es justamente lo que cada uno de nosotros va a recibir. Y aquí es donde viene esta tranquilidad interior, donde cada uno de nosotros se queda consigo mismo. Un día se te van a quitar todas las muletillas, se te van a quitar todas las situaciones con las cuales uno se soportaba para estar bien, para expresarse en bienestar, en paz y demás, y te vas a quedar con lo único importante que es tu Cristo interior. Y ese nunca te va a fallar. Ese Cristo interior nunca te va a abandonar. Ese Cristo interior va a prevalecer sobre todas las cosas. Va a estar contigo hasta en la noche más oscura de tu existencia. Necesitamos cada vez más ponernos con ese Cristo interior, con esa fuerza que ha estado con nosotros. Ustedes saben que el Cristo interior es un ángel solar, es una chispa del sol, un ángel del sol que decidió por servirnos, encadenarse a nosotros hasta que pudiéramos liberarnos y no separarse de nosotros hasta que lográramos la evolución. Ese Cristo está pegadito a nosotros todo el tiempo. Y nosotros a veces, a esa chispa divina espiritual dentro de nosotros, le hemos dado la espalda, pero no en un sentido de, qué sé yo,
de tratarlo mal o aventarle la puerta y demás, sino que no lo hemos pelado. Y lo teníamos allí, detenido, cuando había otras cosas quizás que le poníamos importancia, que le dábamos fuerza, que alimentábamos, cosas del exterior. Y en algún punto o en otro punto, las cosas del exterior pueden fallar, son impermanentes, se terminan, se van, desaparecen. Pero el Cristo nunca se va, nunca desaparece. Siempre prevalece sobre todas las cosas. Y es allí donde nosotros tenemos que ponernos a meditar. Y vamos a hacer esta meditación del Cristo interior para conectarnos, y es algo que debemos hacer a diario. Cuando se nos olvide, cuando estemos luchando demasiado, es que hemos perdido de vista lo principal, que es el Cristo interior. Entonces vamos a colocarnos en nuestro asiento con las dos piernas, los dos pies en el piso. Nuestras manos pueden formar así como un 8. Así ustedes ponen sus manitos así, luego forman como un 8, para que allí se cierren los circuitos y ninguna energía salga. Ustedes puedan concentrarse lo más posible en su fórmula interior. Y vamos a respirar 3 veces, inhalando y exhalando. A nuestro propio ritmo, espacio y tiempo. Y ahora piensa y siente en el latido de tu propio corazón. Ese latido es la vida que no te ha desamparado nunca, que siempre se ha expresado por encima de todo, y ese latido es el latido del Cristo interior. Que está tocando para entrar a nuestro mundo. Medítalo como una chispa divina crística, una chispa solar que está en tu corazón. Salúdale con gran reverencia. Observa cómo de esa chispa divina procede una llama triple, una llama azul, que es la fuerza y el poder, una llama dorada, que es la sabiduría, la inteligencia, y una llama rosa, que es el amor y el servicio divinos. Medita en esa llama triple y en ese Cristo interior que nunca te ha dejado solo, que siempre te ha acompañado, te ha fortalecido. Hasta en la noche más oscura, el Cristo ha estado iluminando tu existencia. Te ha dado todo el amor, toda la tranquilidad, y busca prosperarte y darte la paz más ardiente. Percibe esa ternura, ese cariño, ese amor que te da el Cristo. Envíale tu amor. Y percibe ese amor de vuelta en tu vida. El Cristo es tu propia fuerza,
es tu compañía, es tu poder para hacer todo lo que veniste a realizar. Observa cómo esa llama triple se va expandiendo dentro de ti. Observa cómo ese Cristo interior se engrandece hasta abarcar la totalidad de tu cuerpo. Llena tus pensamientos, llena tus sentimientos y te da un remanso de paz. Aquello que antes te abrumaba ahora desaparece, porque en la luz del Cristo está toda la claridad, todo el bien. Toma conciencia de tu respiración. Toma conciencia del lugar en que te encuentras. De todo lo que te rodea. Y amorosamente, cuando lo consideres, ve abriendo tus ojos. La paz es un don precioso que cada uno de nosotros debe de resguardar todo el tiempo. Antes de todo debemos nosotros estar en paz. Entonces cuando alguien o cuando algo esté dándonos vueltas en la cabeza, cuando algo esté muy sentidamente viniendo a nosotros y demás, podemos decretar: Yo soy la paz y la tranquilidad, aquíétate, paz. Sí, la paz se debe decretar con paz. O sea, con el rayo oro rubí de la paz, que sería: yo soy la paz y la tranquilidad. Paz, aquíétate. Paz, aquíétate. ¿Cómo es? Yo soy la paz y la tranquilidad, aquíétate, paz. Se están peleando los perros afuera. Yo soy la paz y la tranquilidad, aquíétate. Alguien te está buscando pleito. Yo soy la paz y la tranquilidad, aquíétate. Tu mente se está yendo y se está desbocando en cosas, en ideas y todo esto. Yo soy la paz y la tranquilidad, aquíétate. Eso es importantísimo para que el Cristo, para que la vibración del Cristo pueda entrar a nuestro mundo y pueda actuar y darnos todo lo bueno, todas las situaciones. Esta paz nos va a hacer desarrollar un don, que es la tolerancia. Vamos a leer. Sé indulgente en todo y benevolente en todas las cosas. Qué interesante esto. ¿Qué es indulgente?
¿Qué es ser indulgente? Perdonador, que así como nosotros perdonamos a los demás, vamos a ser perdonados. Así como seamos de duros con los demás, así van a ser de duros con nosotros. Uno de los puntos importantísimos cuando uno va comprendiendo pues que todo en la vida genera karma y siempre estamos generando un karma colateral de las cosas que hacemos. O sea, siempre estamos moviendo la energía. Siempre va a haber algo, a lo mejor, que tenemos que mejorar, perfeccionar y demás. Entonces, como hay cosas que seguimos haciendo, pero como nos estamos dando cuenta, como nos estamos expandiendo nuestra conciencia y dándonos cuenta de más cosas y demás, hay cosas que todavía nos faltan. Y cuando tú más te das cuenta de las cosas, te das cuenta que más te hace falta desarrollar tal o cual cualidad. Esa indulgencia nos va a permitir que la vida no sea tan dura con nosotros. Si nosotros queremos una vida suave, tenemos que ser suave con los demás. No le podemos exigir a los demás algo que nosotros nos exigimos a nosotros mismos. A veces nosotros somos muy duros con nosotros mismos y aplicamos eso con los demás. Hay que ser y desarrollar esta cualidad de la indulgencia, del perdón con nosotros mismos, de ser más suaves, de ser obviamente muy autocríticos, pero no polarizados. ¿Para qué? Para que podamos avanzar y para que podamos ayudar a los demás a avanzar. Cuando uno ha polarizado bastante las cosas es cuando uno se está peleando con las cosas. El bien y el mal no existen. El mal es la ausencia del bien. Y el recto camino del medio es lo que nos va a llevar siempre por el equilibrio, por el bien, por la tranquilidad y todo eso. Y eso es tan importante en este punto. Indulgente todo y benevolente en todas las cosas. O sea que decretes el bien en todas las cosas que están ocurriendo. No importa que a lo mejor la personalidad se encaprichó con algo, quiso alguna cosa, etcétera, etcétera. Ahora es justo que nosotros debemos de ser benevolentes y ver el bien oculto en esa situación. Y decir, yo decreto el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. ¿Cómo es? Yo decreto el bien oculto en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. Otra vez. Yo decreto el bien oculto en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. Gracias, Padre. Gracias. Y te relajas, te quedas en paz, regresas a tu estatus de paz. Entonces es así, hay personas que vienen a nuestra vida así, no peloncitos, sino pequeñitos, o sea, no sabemos el grado de evolución que pueda tener una persona y luego quisiéramos o los medimos con nuestra propia conciencia, con el cáliz con el cual nosotros medimos las cosas y demás. Y eso obviamente no es justo, como nosotros no ajusticiaríamos a un niño por no saber cosas de adultos o por no ser maduro. Es así que nosotros tenemos que comprender muchísimo de esto porque hay una premisa que caras vemos y corazones no sabemos. Tú no sabes qué grado de evolución tiene el corazón de ese ser. Y si aquí alguien en algún momento nadie te puso un pero para que pudieras seguir evolucionando, para que pudieras seguir avanzando, educándote, aprendiendo más cosas y demás, nosotros tampoco se lo podemos poner a nadie. Entonces allí es donde está un gran valor que tenemos que trabajar muchísimo en esta primera iniciación. La gente que te hace daño no es que te quiera hacer daño, es que no sabe, es que es como un niño. En este sentido de ejercicio que estamos observando. Entonces por eso no podemos estar siendo de tal o cual forma con tales personas. Obviamente no te vas a dejar, ¿me entiendes? Pero dice el dicho que cuando el que duerme con niños amanece orinado. Es así, o sea, es una ley de la vida, ¿me entiendes? O sea, es el precio de estar en esa práctica y demás.
Y es así, nosotros somos los primeros niños también, porque también hay hermanos mayores para nosotros. Siempre, todo el tiempo hay hermanos mayores. Y nosotros debemos de comprender todo eso. Y también nosotros ser con los que vienen debajo de nosotros, pues, esa tranquilidad y esa paz. Aquí viene esta oración de paz que da el maestro, el tibetano, que es muy bella. Vamos a decretarla todos. Hay una paz que a toda comprensión trasciende. Es la que mora en el corazón de quienes viven en el eterno. Que esa paz sea con nosotros, que ese poder nos eleve hasta llegar donde el único iniciador es invocado, hasta ver el fulgor de su estrella. La paz de Dios se logra perdiendo de vista al yo, viendo únicamente lo que debe ser hecho y hacerse hoy. Se los he platicado y esto es bellísimo. Hay una paz que todos lo trascienden y es la paz que mora de quienes viven en el eterno. Esa paz justamente nos va a elevar y nos va a llegar hasta donde el único iniciador es invocado, hasta ver la faz de Dios. Y dice, la paz de Dios se logra perdiendo de vista al yo y viendo únicamente lo que debe ser hecho. Eso es justamente lo que veíamos en varias historias que tenemos por allí de maestros, de santos y demás, pero es algo que está en nuestra vida. Tú a lo mejor tienes que hacer algo, pero lo dejas pasar. Y lo dejas pasar, y lo dejas pasar, y lo dejas pasar, y lo dejas pasar. Y entre más lo dejas pasar, menos puedes estar tranquilo. Necesitamos darnos cuenta de lo que debe de ser hecho y hacerlo en el momento, con las posibilidades, con lo que tenemos posible en este momento. No es justo que nosotros, haciendo lo máximo que está en nuestra capacidad de hacer, todavía nosotros nos sintamos que no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Si tú estás en tu capacidad, si eso es lo que te dio tu inteligencia, si eso es lo que tu decreto, todas tus capacidades las aplicaste para eso, no es tu deber estarte peleando con esa situación. Ya hiciste lo que estaba en ti, no te puedes estar culpando, echando la culpa, peleándote, sufriendo y demás. Si hiciste lo que estaba en tus manos, esa es la paz, ese es el comienzo y es un punto importantísimo de paz. Hacerlo el día de hoy lo que es de hoy, mañana harás lo que es del día de mañana y pasado así con cada día, pero en el presente siempre estar ubicados, cubrir con todo lo necesario, cumplir con todo eso. ¿Les parece bien? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Otro punto importantísimo de que está guardado dentro de la cualidad del rayo Rubí es la humildad. He platicado, bueno, durante estos días hay casos bien interesantes acerca pues de todo esto. Número uno, los niños vienen ya muy revolucionados, vienen con un sentido común ya muy despierto. La primera iniciación es el logro del sentido común en el ser humano. Y hay niños que ya lo traen puesto. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nacen con cualidades espirituales lindas, o sea que ya no te aceptan un no nada más porque sí, por dogma, por superstición, les debes de explicar. ¿Y por qué no esto? Ah, porque el robachicos. Y eso no te lo creen ya. Tiene que haber una razón lógica por la cual eso está ocurriendo, no ocurre y demás. Tienes que abocar al sentido común y eso obliga a los adultos a hacerse de mucho sentido común. ¿Qué es lo que vamos a ver con eso? Algo importante. Por más evolucionado que venga el pequeño, su padre y su madre nunca van a dejar de serlo. Sus maestros nunca van a dejar de serlos, por más retrasados que estén. Eso lo debemos de empezar a cultivar nosotros, con los menores, con nosotros mismos y demás. Es una cualidad de verdad muy especial para poder lograr esto, porque sí, imagínense estos niños tan revolucionados, tan adelantados, incluso con conciencia espiritual, natural y demás, pero el respeto a los padres siempre debe de existir, a los maestros. ¿Cuál fue el error en el que incurrieron las civilizaciones que han caído? Uno solo y de ese vienen todos los demás.
querer ser más que Dios. La historia de la Torre de Babel nos explica, nos ilustra el que un día esos pueblos se pusieron de acuerdo y quisieron construir una torre mucho más grande de lo que Dios era, para demostrarle que ellos podían hacer las cosas. En ese momento es que la vida, Dios, las leyes, les confundieron su hablar y se perdieron, dejaron de hablar el mismo idioma y se confundieron para siempre. Esto que nos dice es una metáfora de que aquella persona que está atentando contra sus padres, sus maestros, contra la herencia, o sea, no tanto herencia de lo que uno recibe y demás, sino de ese respeto a valorar a los padres, a los maestros y demás, se empieza a confundir a sí mismo y se pierde. Existe otra metáfora que también está en las Escrituras, que nos habla de un hijo de Dios que era el consentido y que un día él quiso ser más que el jefe, más que el padre, más que Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Se fue expulsado del paraíso, pero no es porque alguien lo haya expulsado y esto, es que ellos mismos, es que ese mismo ser se salió del orden divino, se salió de la obediencia a Dios, del amor a Dios, de todo eso. Y eso es justamente, y eso que era el preferido. A veces ocurre eso, los preferidos sienten que pueden ser más porque a lo mejor tienen cierta predilección, porque esto del otro, que no nos ocurra ese tipo de cosas. Siempre por más confianza, incluso con los padres, con los maestros, con esto, con el otro, con Dios que podamos tener, siempre hay que saber que son el modo en cómo Dios viene a nosotros, en cómo la vida se expresó, que nunca van a dejar de ser nuestros padres, que nunca van a dejar de ser nuestros maestros, las personas que nos hicieron evolucionar. Y esa cualidad es tan importante hoy y siempre. No perderla de vista, inculcarla, trabajarla todos los días, porque eso nos va a poner bien y nos va a garantizar algo, nos va a garantizar nuestro propio avance. Porque la obediencia es el primer hijo del cielo. Cuando Dios dijo, hágase la luz se hizo. Es por eso que, sea lo que sea, nuestros padres tenían la razón. Obviamente en su estado de conciencia, en las posibilidades que ellos tenían, o sea, su mente, su corazón les daba para eso. No los podemos ajusticiar ni nada. Pero allí está una clave importantísima de toda esta enseñanza, de esta instrucción acerca de la humildad. ¿Vamos bien? Sí. Pero sí puede suceder que nuestros padres hayan sido más evolucionados que nosotros. Sí puede suceder, pero el deber, y esto también es interesante, el deber es que cada vez se vaya evolucionando más. O sea, el deber es que tus hijos sean mejores que tú. Así es. El deber es que tus alumnos sean mejores que tú. Pero no por eso vas a dejar de ser su papá ni su maestro. Entonces tienes que marcar la diferencia. Es que es algo bien curioso porque tampoco puedes marcar eso, ¿me entienden? No se puede detener. No, pero O sea, no les puedes tampoco detener su evolución, su avance, pero tampoco les puedes imponer con autoridad. no, Es Porque respetar la autoridad su no se jerarquía, impone. respeto nada más. Es como aprender de ellos. No. Es que son muchísimas cosas. Son muchísimas cosas, pero el trabajito es justamente esto que vamos a leer todos juntos. Dice, quitarle poder, autoridad, protagonismo y presencia a la personalidad. ¿Qué es lo que ocurre? El niño de 0 a 14, todavía hasta los 21, puede que necesite esos refuerzos positivos. Tú sí puedes, tú vas a ser alguien en la vida, tú vas a ser bueno, tú eres un buen profesionista, tú eres un buen hijo, tú sabes, tú estudias, tú esto, tú el otro. Pero en algún momento ese andamiaje se tiene que quitar. Así también con nosotros. Esto que nosotros hacemos y la fuerza con la cual nos estamos desarrollando es la fuerza del yo soy, que es la fuerza del yo soy con mayúsculas.
no con minúsculas. Hay personas que ya están estudiando el yo soy, pero con minúsculas. Entonces son como autoayuda, club de optimismo y demás, donde se empoderan pero a la personalidad. Y la personalidad, hay que ser bien claros, de la personalidad no ha salido nada bueno. La personalidad tiene un tirón siempre hacia abajo. Del único lugar donde procede todo lo bueno es de arriba. De Dios, de la vida, del universo, como lo querramos ver. Dios dentro del ser humano, por supuesto. Y ese sí es el yo soy con mayúsculas. Entonces, lo que empezamos a desarrollar en metafísica es quitarle poder a la personalidad y darle poder al yo soy superior. De eso se trata nuestra existencia. Es el siguiente paso que uno debe de lograr. Porque si no, estaríamos haciendo esto seres prepotentes. Que es una palabra correcta porque es prepotencia. O sea, que no tienen potencia, que no tienen la fuerza de Dios. No tienen la fuerza, la energía del yo soy. Entonces, eso es muy importante. El Maestro Jesús lo decía del siguiente modo: el que es mayor entre vosotros sea vuestro siervo. Esto es así. El sol es nuestro papá, es mayor que nosotros y nos sirve todo el tiempo, no descansa, todo el tiempo está enviando sus rayos, su calor, su vida. Y si imagínense que el sol un día se encapricha y dice: no, hoy no voy a salir, que me voy a quedar dormidito. No, es su deber ese servicio porque es mayor entre vosotros, entre nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? La tierra. Si no tuviéramos tierra, no tendríamos casa. Es un ser vivo, es un ser que tiene su llama triple, tiene su Cristo interior, pero ha decidido servirnos por medio de estar acá, de darnos un lugar. Y a la tierra le escupen, le hacen mierda, le insertan cadáveres. ¿Y qué hace la tierra? Darnos vida, darnos alimentos, nutrientes. ¿Y quién le agradece? El que es mayor, una evolución mayor, nos sirve. Nosotros justamente es lo que tenemos que prodigar para que esto sea justo a lo que estamos hablando. Tenemos que enseñar y mostrar el servicio. Tenemos que mostrar, y justamente a las generaciones que siguen después de nosotros, el servicio, la ayuda, el altruismo, el amor incondicional, eso que vaya avanzando, para que podamos confeccionarlo dentro de cada uno de nosotros. Decía el Maestro Jesús: no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Este es el maestro interior. Cada uno de nosotros no debe de adquirir ningún grado espiritual de maestro. Aparte que sabemos quiénes son los maestros. En metafísica, por ejemplo, siempre se les llama al que comparte o comunicador o facilitador. Ya, nada de maestro y todo esto, porque nada, nosotros le debemos esto a los maestros, esta información. Fueron los maestros, el maestro Kuthumi, el maestro Krishnamurti, todos ellos que pusieron la enseñanza allí. Nosotros estamos justamente estudiándola, somos estudiantes. Entonces va a llegar un momento en que vamos a desarrollar justamente ese Cristo interior y se nos va a hacer la luz. Y ese Cristo justamente va a ser el maestro que cada uno de nosotros esperando. Y dice: el hombre que es sabio conoce que solo Dios es grande y que toda obra buena es hecha tan solo por Dios. Este es el punto. Nosotros nada más debemos de ser apuntadores de Dios, del yo soy, de la vida, y todo lo demás se sigue con estas 3 reglas. Regla número 1: practicar la inofensividad. Esto es importantísimo, que ya acabe de nuestra mente toda ese ataque mental que estamos vertiendo constantemente, esa crueldad. Mañana lo vamos a trabajar con mayor profundidad porque es uno de los puntos de la libertad interior. Pero tenemos que acabar con eso que hemos generado mentalmente, donde es todo el tiempo estar golpeando, luchando mentalmente. Tenemos que lograr esa inofensividad mental, pensar de todos bien,
trabajar con esa pureza mental. Número 2, no desear nada para el yo separado. ¿Cuál es el yo separado? El hermano separado, ¿verdad? El monito, la personalidad, que él quiere títulos, rangos, cosas para sí y demás, y a él no le pertenece nada. Él es un disfrutador nada más. ¿De qué? De Dios. Dios dentro de ti hace que la personalidad se disfrute lo que se disfruta. Nada más ni nada menos. ¿Quién es el que da todo? Dios. El monito nada más aquí se disfruta las pizzas, las bebidas, el solecito. ¿Y qué hace? Disfruta, es a lo que prácticamente viene. Si él se acatara y se dejara llevar por los lineamientos del alma, le iría muy bien a la personalidad. Por eso es que no conviene tener deseos para el yo inferior. Como, qué sé yo, desear, ambicionar algo para ser millonario por ser millonario, cosas de ese tipo de cosas que no sirven para algo superior, porque nos pueden distraer, nos pueden separar de nuestra propia vida, y por eso es el yo separado. El tercer punto es buscar el signo de la divinidad en todo. Debes de encontrar a Dios hasta en el más hediondo, hasta en el más pesado, hasta en el más tosco, hasta en el más duro, porque Dios vive dentro de cada chispa divina del corazón de cada persona. En cada situación está Dios, pero puede ser que se necesite manifestar, y para eso somos estudiantes de metafísica. Con tu palabra, con tu decreto, tienes que hacer y recobrarle la divinidad a eso. Tienes que hacer que surja la presencia de Dios en eso. En ese vacío de amor tiene que resurgir Dios, y Dios es amor. Y en ese vacío de prosperidad o esa carencia, Dios es prosperidad, y tú eres el que debe de recordar esa verdad. Tienes que recordar el signo de la divinidad en eso, y vamos a hacerlo a forma de decreto. Yo soy la presencia de Dios en todo. La presencia de Dios en todo. En mi situación. En mi situación. Dios es abundancia. Dios es abundancia. Dios es felicidad. Dios es felicidad. Dios es humildad. Dios es humildad. En mi hogar. En mi hogar. Dios nos prospera. Dios nos prospera. Dios es luz. Dios es luz. Dios es cariño. Dios es cariño. Dios es afecto. Dios es afecto. Dios es fe. Dios es fe. Dios es comunión. Dios es comunión. En mis relaciones Dios es amor. En mis relaciones Dios es amor. Dios es fraternidad. Dios es fraternidad. Dios es compañerismo. Dios es compañerismo. Dios es perdón. Dios es perdón. En mi salud. En mi salud. En mi cuerpo. En mi cuerpo. Dios es vida. Dios es vida. Dios es resurrección. Dios es resurrección. Dios es inteligencia. Dios es inteligencia. Dios es belleza. Dios es belleza. Dios es luz. Dios es luz. Dios es salud. Dios es salud. Y yo soy esa salud. Y yo soy esa Dios salud. está en todas las personas que me rodean. Dios está en todas las personas que me rodean. Dios está en el policía, Dios está en el en el policía, juez, en el en el juez, médico, en el médico, en el maestro, en el en el maestro, estudiante, en el en mis estudiante, hijos, en mis en mis hijos, padres, en mis en padres, mis hermanos. en mis La hermanos. presencia de Dios La presencia de Dios está en todas partes. está en todas Y yo lo partes. reconozco Y yo lo reconozco en su actividad, en su actividad, porque yo soy porque yo soy Dios en acción. Dios en acción. Gracias, Padre. Entonces, número uno, no basta con no ser malo. Inofensividad no es tan solo no ser malo, sino lanzar justamente la bendición, el amor, ser un instrumento y una fuerza a favor del bien. Cuando tú veas que hay una injusticia, tú no te puedes quedar así viendo la injusticia. Tú tienes que ponerte del lado del bien y decretarlo y proyectarlo mentalmente, porque esa injusticia está ocurriendo porque hay un vacío mental de Dios allí. A nadie se le ha ocurrido eso. Ese es el principio de la metafísica. Ese es el punto en el cual uno se tiene que poner a diario a reconocer la presencia de Dios en todo.
en tus finanzas, en tu salud, en la calle, en los autos, en tu casa, en tu vecindario. Tienes que hacerlo consistentemente. ¿Por qué a las personas les ocurren cosas discordantes? ¿Por qué hay gente muriéndose en atentados, en guerras y demás? Porque ellos no saben que son hijos de Dios. Porque ellos no están reclamando su herencia divina. Y tiene que ser hecho con la palabra. Tiene que ser decretado y declarado. ¿Por qué? Porque es la única forma de marcar en este mundo físico. Puedes pensar las cosas, pero eso no es marcar el mundo físico, ese es el mundo mental. Y el mundo mental está lleno de miles de pensamientos. Pero el mundo físico, material, sí está enmarcado por la palabra y por las acciones. ¿Vamos? Y justamente acabar con todo eso, terminar con todo eso, nos va a hacer que cumplamos esta regla de oro, estas 3 reglas de oro. Las ambiciones personales deben desaparecer. ¿Y cómo es esto? Que a lo mejor uno tiene situaciones que usualmente las ambiciones personales como que deslindan en vicios o en cosas no virtuosas, ausencia de virtud. El vicio no existe por sí mismo, sino es la ausencia de virtud. ¿Cómo se quita el vicio? Con la virtud. ¿Qué es esto? Que a lo mejor cuando uno practicaba una situación discordante, cuando uno a lo mejor era muy enfadoso o tenía mucha ira guardada, qué sé yo y demás, esa energía la tienes que empezar a ocupar para algo positivo. Y en lugar de dejar ese tiempo ocioso, ratos ociosos y demás, a lo mejor lo ocupas para estudiar, para meditar, para decretar, para repasar, para practicar tus decretos, qué sé yo. Necesitamos nosotros ser aquello que está marcando el mundo constantemente. Y un día, tú no puedes luchar contra el cigarro, porque lo que tú te resistes es lo que persiste. Entonces tú no te puedes pelear con el cigarro. Tú tienes que trabajar tu mente positiva, tu vibración, y un día vas a aumentar tu vibración y un día te va a dar asquito. Así nada más. Igual todo aquello que no nos hace bien, que ya cada persona sabe qué es lo que no le hace bien, pero no te puedes poner a pelearte con eso. Entonces, eso va a desaparecer en algún momento. Mira, esa afición y demás que podemos tener que es discordante, va a desaparecer en última instancia cuando nos vayamos de este mundo. O sea, de que desaparece, desaparece. Está condenada a desaparecer. Y ocurre así, pues, algo interesante. Si tú o una persona, por ejemplo, un borrachín de la calle, que está por allí, ¿qué creen? Se dice que nunca más va a ser borrachín. O sea, qué sé yo, esa vida, él está viviendo eso que es fortísimo, pero a la siguiente es garantía que no le va a volver a pasar. Una persona que desencarnó de cáncer no va a volver a suceder. ¿Por qué la gente ya no muere de las mismas enfermedades que en la antigüedad? Como la viruela, antes era una peste, eran epidemias. La tuberculosis, cosas de ese tipo, la varicela, el sarampión en su momento. ¿Por qué? Porque ya desarrollamos como antígenos o organismos, anticuerpos que nos permiten todo eso, pero ya porque está en nuestro ADN. Entonces nosotros no nos tiene que ocurrir eso, pero un paso dado en la evolución ya no es un paso, ya no se puede dar para atrás. ¿Vale? Esto es importante porque eso va a desaparecer sí o sí. O sea, no puede irse con otra encarnación contigo alguna situación desagradable. Pero si se murieron y no reconocieron que era mal, que les hacía daño, que se emborracharan y eso, no, ocurre lo siguiente, hay algo que se llama karma. Entonces un borrachín que le hacía daño a su familia y que se hacía daño a sí mismo, emborrachándose, nace en una familia con un padre alcohólico. Para que vea en carne viva lo que le hacían. Es una cadena. lo que le hacían los demás. Pero él ya no. Y justamente eso ocurre algo que los hijos dicen, ¿sabe qué? No voy a ser igual que mi papá. así es. Y mejoramos y evoluciona la raza, por supuesto.
Pero se dice también que mientras no tenemos un aprendizaje de eso, se vuelve a repetir, ¿no? Sí, ¿y cuál es el aprendizaje? Nacer en una familia donde ocurre algo con ese respecto. Igual a lo que se vivió la persona desencarnada. Borrachitos, prácticamente. Exactamente, Si no exactamente. hubo vicios de eso. Y allí la vida se encarga sí o sí de que aprendas. Hay otros mayores. Ay, no te creas. Llama Violeta. Y el que se quita la vida ya no se lo vuelve a quitar. Menores. Ah, pues no, pues ya se la quitó. Pero la otra reencarnación. No, pues no es Pero eso. sí de mujer. Es así, ya eso se empieza a terminar todo eso, pero la vida te hace que lo vivas, o sea, la vida te pone justamente en esa situación. Y hay una película muy hermosa, que es muy fuerte al mismo tiempo, que se llama La Naranja Mecánica. No sé si la han visto. Es muy fuerte. Es de un vándalo de las calles de Ámsterdam que es malora, pues. Se sale a hacer así el mal a la gente, así por diversión, pues, o sea, no tiene nada que hacer y se sale a hacer eso. Y le hace mucho daño a la gente, en las calles y todo eso. Ocurre pues que lo aprenden y entra rehabilitación, pero una rehabilitación que lo regresan casi a estatus de inocencia. O sea, como si fuera un niño así en blanco. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se empieza a encontrar a todos aquellos a los que le hizo daño. Y todas esas personas pues empiezan a cobrar. Y él, en ese estatus de inocencia, que había regresado, que había sido recibido terapia y todo eso, empieza a sufrir eso cañón muy fuerte. Y es casi así. Te toca, a lo mejor uno está en una encarnación de yo todas las puedo, pero a la siguiente tu encarnación es así tranquilita, es una encarnación pasiva, así de buena onda y todo, y te empieza a pasar todo lo que tú hiciste, y dices, pero ¿por qué si yo soy tan manso y humilde de corazón? Toca así. Pues sí, finalmente por ignorancia, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que desaparecer. Nosotros con esta conciencia tenemos que hacer desaparecer cualquier cosa que nos tilde hacia un lado o hacia el otro de la balanza. Y es mucho de lo que hemos trabajado en esta primera parte. El silencio, vamos a leer que es abstenerse de hablar lo innecesario. No digas lo que no te preguntan. No pregunte lo que no Estás ahí en el coche con tu pareja y todo esto, y llega la policía y estás todo nervioso, sudoroso y todo, y dice, no, oficial, es que no, nada más estábamos acomodándonos el cinturón de seguridad y todo esto. Es que teníamos calor. Y el policía a lo mejor ni siquiera, Si parece que estabas ahí. ni siquiera sabía que estabas allí. Y tú ya soltaste toda la sopa. Si no estabas haciendo nada. No digas lo que no te preguntan. No ayudes si no te piden la mano, porque estarías incurriendo en un gran error. Pero no es bueno ser acomedido. Sí, pero siempre y cuando no te metas en la vida de los demás. Pero para cruzar bien necesita o algo así. Ah, sí, pero dices, oiga, ¿quiere que le ayude? ¿Quiere? No, Le pido suélteme delincuente juvenil. No, No quiere ya. tenemos que pedir permiso, ¿verdad? Para todo. O sea, aunque te digan de broma que no, porque hay gente que se hace. Se No, como si te dicen que no, no. No, es No hay no. ninguna No, manera. No es no. O luego te dicen, yo no te lo pedí, tú solita te Exactamente. acercaste, Pues yo no te lo no doy. te pedí nada, porque Así es. ¿Por qué? ¿Verdad? Yo no te lo Es doy. lo que se llama el karma del metiche. Sí, por supuesto. El metiche tiene un karma que se jala las situaciones del que está ayudando. Te jalas la energía de esa persona a la cual estás ayudando por metiche. Ocurrió, no me vayan a preguntar cómo sucedió eso, pero que una persona tenía a su hija y esta persona pues, no le podía dar educación ni nada, ya vendía chicles en la calle y todo eso. Entonces esta persona
Un día llegó y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a llevar a la escuela a tu hija, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. Y nada, la adoptó como si fuera su hija, pero como de palabra, o sea, eso no es legal, por supuesto. ¿Qué es lo que sucedió? Un día llegaron los vendedores de chicles, después de un tiempo, unos años, cuando ya esta mujer le había dado educación a esta menor y todo esto, y pues la consideraba prácticamente su mamá, alimento, le garantizaba por lo menos que iba a tener alimento, casa, hija y todo esto, Comida y sustento. y le empezaron a cobrar como la renta de la niña. O sea, algo completamente deplorable, pero ella no tenía herramientas para decir que no, porque si no la podían decir que se había raptado a la niña. Karma del metiche. Es un juego peligroso. Una persona, también a veces lo cuento, había un indigente en un bajo puente, y una persona, era, ¿dónde es? En un hospital, no era tan indigente, pero pues nada, o sea, no tenía casa, o sea, estaba en situación de calle, pues. Y esta persona le tocó el corazón y dijo, mira, yo te puedo ayudar, vente a mi casa, y me ayudas con algunas cositas y todo eso mientras te vas recuperando y todo eso. Sin que le pidieran ayuda, estos dos casos son sin que les pidiera ayuda a la gente. Metió a esta chica a su casa y empezaron a ocurrir cosas. Se empezó a meter con el hijo, luego estaban enamorados, luego ya no se quería salir, luego empezaron ahí a hacer cosas. Karma del metiche. Yo luego ya no sabía cómo sacar a esa persona de su casa, porque se había vuelto la pareja de su hijo. Y si te la piden pero no estás en posibilidades, si te da muchas complicaciones, tampoco lo puedes hacer. Exactamente, no te comprometas a algo que no puedes dar, ayudar o servir. Pero esto es así, es justamente, es lo justo, ¿me entienden? O sea, si una persona te pide y tú puedes dar ayuda, le das. Si no te pide y tú ofreces, puedes ofrecer, pero si te dice que no, ya, quédate tranquilo. No es no. Así sean tus papás. Y tiene que ser la ayuda que tú puedes dar. Sí, pero así sean tus papás y le dices, si ves que está mal, véngase acá y te dice que no, bueno, respetarle su decisión. Así es. Luego la abuelita, sucede que se va uno de los abuelitos, se va el abuelito o la abuelita antes de tiempo, y la abuelita se queda. Y se la llevan a vivir a la fuerza a la casa de los hijos o de la... Y la matan. ¿A un asilo? No, la matan porque ya de tristeza. De tristeza, claro. Entonces, esto es muy importante, eso es una premisa del británico. Los británicos son así, son un poquito, muy mesurados en su hablar, pero al mismo tiempo tienes que hablarles primero para que ellos te hablen. Tú no puedes hablar si no te hablan. Por eso me llamo la reina. Y si alguien te habla que es desconocido, tiene que presentarse. Tiene que presentarse quién es, de qué se trata y todo esto. Por protocolo simplemente, ¿me entienden? Porque eso es importante y por seguridad. Hay 3 tipos de silencio que hay que hacer. Número 1, no revelar que se es espiritual ni los logros, ni las aspiraciones personales. Esto es importantísimo. Por eso en metafísica, esto es bien interesante porque la metafísica es una enseñanza osada, valiente, expresiva y todo eso, pero es muy práctica. O sea, nadie se puede dar cuenta quién es metafísico y quién no es metafísico. No tenemos ningún pase mágico, ni un saludo especial para determinar que eres metafísico, Como los hippies. ni hay un distintivo, ni usamos una batita blanca, nada de eso. Es justamente porque eso podría desencauzar en orgullo, podría desencauzar en que la gente crea que somos espirituales. Y puede ser que sí, puede ser que no. Eso se lleva en el alma. Lo más íntimo que tiene el ser humano es su espiritualidad. Más íntimo que sus partes íntimas. Es lo que está aquí y lo que está aquí. Allí nadie te puede mandar ni influir ni nada. Número 2, no revelar espiritualidades confiadas confidencialmente. Va a ocurrir que hay momentos donde se te confían verdades espirituales así de los maestros.
Y da igual, porque cualquier persona no la va a entender. O se van a reír de ti. O se van a reír de ti, se van a burlar. O sea, ese es el precio que se paga por andar contando las verdades espirituales. Que te vean como raro. Cuando tú lo tienes bien claro dentro de ti. Eso es así. El tercer silencio que hay que hacer es no revelar los defectos de los demás. Oigan bien esto. Ocurre que en este objetivo interior que estamos trabajando, sobre todo pues aquí, nos vamos conociendo entre todos. O sea, conoces a tu compañero de curso, conoces aquí, conoces allá, empiezas a conocer a las personas. Y no porque estemos en metafísica quiere decir que somos perfectos, sino que estamos en ese proceso de perfección. Entonces, puede haber cosas del carácter, puede haber cosas de alguna cosilla que uno tenga por allí, alguna mirada dura que uno se ande cargando, algún olor que uno ande trayendo por allí. No puedes revelar esos defectos ni estarlos divulgando ni nada de eso. Eso también es una prueba de silencio. Sí, porque eso que garantiza la bondad. Que haya una relación de bondad, sea lo que sea, en nosotros mismos. Siguiendo esa premisa, ¿se acuerdan? De ver benévolo todo. Es así. Y eso sí debemos de buscarlo, sobre todo en en el grupo y en nuestra casa, o sea, porque ocurre pues que aquí hay familiaridad, ocurre que en los grupos de metafísica ya hay familiaridad, esto, el otro y demás, como en la casa. Pero es distinto, aquí estás por una afinidad y ahí porque te los pusieron al lado. Y entonces con esa afinidad pues tú no puedes estar revelando, no, pues a mi hermano le huelen los pies. Y cuando era niño tenía hemorroides y ese tipo de cosas. Nada, como dicen, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Pero a nadie le interesa aparte ese tipo de cosas. Eso es pura elucubración mental. Entonces el silencio va a ser importantísimo y solo pasar nuestro verbo por 3 filtros. Vamos a leer. No desees hablar, bien está hablar poco, mejor aún es callar del todo, a menos que estés perfectamente seguro de que lo que vas a decir es verdadero, bueno y útil. Son los 3 filtros. Había una escuela en la antigüedad que se llamó la escuela pitagórica. Pitágoras fue un maestro que ahora es un maestro ascendido, es el maestro Kutumi. Había 2 reglas allí. Bueno, este era el filtro por el cual se pasaba y el maestro Kutumi lo sigue aplicando. Pero había 2 clases de estudiantes. Había unos que eran los acusmáticos y los matemáticos. Los acusmáticos eran los de primer ingreso. Cuando entraban pasaban 2 años guardando silencio, escuchando a los matemáticos, que eran los que ya pues habían pasado los 2 primeros años de trabajo, de estudio y demás. Y eso garantizaba justamente que los acusmáticos aprendieran y que fueran receptivos justamente a esa enseñanza. Entonces, eso es muy importante. Nos dice aquí el Dalai Lama: silence is sometimes the best answer. El silencio es la mejor respuesta en ocasiones. Hay veces que no hay palabras para decir. El silencio todo lo pone bien. Interpreta mi silencio. Sí. Renuncia. Vamos a leer esta cualidad del rayo oro rubí todos juntos. Renuncia. La gran liberación cuando se niega el yo personal, los apegos particulares, la posición social y espiritual, el orgullo profesional, los grados universitarios, etc. No querer tener la razón, se tenga o no. A veces queremos imponer nuestro punto de vista, decir cosas, hablar esto, el otro, hacer ver que nosotros tenemos la razón. Aunque la tengas, va a haber un punto en que vas a renunciar a tus propias opiniones y todo eso, y eso demuestra justamente el trabajo y el requisito de la primera iniciación. Te van a acusar de algo que no hiciste. Te quedas callado. Y renuncias a litigar, renuncias a defenderte. Eso le pasó a Sócrates. Sócrates era un hombre muchísimo sabio, fue el maestro de Platón, y Platón de Aristóteles, o sea, el maestro de maestros.
Y Sócrates tenía un asunto en la cual él iba a la calle y se metía con la gente y decía, a ver, ¿tú por qué eres zapatero? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué te vestiste así? Y empezaba a obligar a que la gente razonara. Y eso a muchos no les gustaba. Entonces tenía perseguidores, así como a Jesús. Lo empezaron a perseguir y buscaron cualquier cosa para acusarlo. En esa ocasión fue perversión de menores o ser una mala influencia para las generaciones y todo eso. Cuando, imagínense, había criado a muchísimos hombres, les había instruido y demás. El asunto es que Sócrates renunció a defenderse y bebió la cicuta. Y con eso, obviamente, logró, o sea, poner, hay personas que se sacrifican justamente con eso, sacrifican sus opiniones, pero prevalecen. Era como un veneno, ¿no? Sí, la cicuta es un veneno que carcome. Entonces, eso es justamente lo que en algún punto, no que beban la cicuta, pero que renunciemos a veces a opinar, o a veces que así cuando estamos segurísimos de que tenemos la razón y que es Ya está. nada, salte de ese plano de la lucha, de tener la razón, lo que es, tan tan. Y es así, no te expliques con nadie, las personas, los que te odian, te van a decir, o sea, nunca vas a tener la respuesta correcta para ellos. Y a quienes les caes bien eso ni les importa. Nunca des explicaciones, pues, o sea, va de esto. Y eso es lo que debemos de pensar. No soy el hacedor. Cuando te ocurra algo bueno, decir, no soy el hacedor. ¿Quién es el hacedor? Dios. La presencia yo soy. Por eso siempre hay que trabajar muchísimo el gracias Padre. Cuando te dicen, oye, qué bien te quedó ese pan, ese virote con frijoles. Gracias, Padre, yo soy así. Gracias, Padre. Gracias al Padre que quedó bien. Sí. Oye, qué linda charla de metafísica, gracias al Padre. Oye, qué hermoso todo, gracias Padre. Nunca reconocer que nosotros hacemos, porque todo lo bueno viene de Dios. Cuando la personalidad empieza a creerse que es la que hace, es el ejemplo de la Torre de Babel. Nos podemos confundir debido a eso. Y bueno, no se trata nada de eso. Y bueno, con esto cerramos esta sesión. ¿Tienen alguna duda al respecto? Sí. Yo soy una de las personas que hicimos un grupo aquí de metafísica, entonces a mí me gusta mandarle muchos decretos y ¿eso no lo debo de hacer? Sí, porque mira, los decretos no hay pierde. Alguien más ya los enseñó, los dijo, los explicó y todo eso. Los comprobó y son útiles y son verdaderos y son veraces. Porque de hecho pues en el Face tengo unas compañeras que vienen y a veces no vienen y les comparto cosas que suben de la escuela de Rubén Cedeño y yo se las comparto a ellas. Bien, buenísimo. Sí, está perfecto, está perfecto. El asunto es que no digas. Sí, exactamente. El asunto es que no te pongas, sí, hermanas, hagan como yo, que oro todos los días este decreto. No, es así como información. Mando la imagen, es así, debe de ser así, impersonal. Esa es la palabra clave. Vamos, entonces vamos a hacer la donación para cubrir los gastos de esta actividad.